Hola, bienvenidos al canal La Inteligencia Espiritual. Estamos desarrollando la temporada llamada La Santidad, siempre con la intención de demostrar cómo la palabra de Dios me confronta para mi perfeccionamiento espiritual. Para este estudio he realizado una revisión sistemática, sintetizando las evidencias disponibles en estudios primarios, Biblias en diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionarios que me han permitido sintetizar y realizar los estudios bíblicos con la ayuda del Espíritu Santo que hace clara la verdad de la revelación escrita. El capítulo de hoy tiene como título La santidad en un mundo impío. Dios nos ha llamado a ser santos, a ser consagrados a Él, algo que no es solo una sugerencia divina, sino una orden, un mandato santo. Pues la Escritura dice: sean ustedes santos, porque yo soy santo. Primera de Pedro 1:16. Pero ser santo en un mundo impío no es fácil, y es precisamente ahí donde se pone a prueba nuestra fidelidad. Vivir en santidad es vivir obediencia, negándonos a nosotros mismos. Porque como dice Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La Biblia habla de los impíos. La impiedad es la condición de estar contaminados por el pecado. Ser impío es actuar de manera contraria a la naturaleza de Dios, oponerse activamente a Dios en desobediencia o tener un desprecio irreverente por Dios. Con frecuencia la Biblia habla de la carne para referirse a las cosas que emanan de nuestra naturaleza pecaminosa. Los actos de la carne y los deseos del mundo caen bajo la categoría de impiedad. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2:15. El mundo nos ofrece placeres temporales y nos dice: sigue tu corazón, haz lo que te haga feliz. Pero el corazón humano es engañoso y vivir en santidad significa decir no a nuestros deseos carnales. Romanos 12:2 lo deja claro: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No podemos vivir como vive el mundo y llamarnos santos. La santidad nos exige apartarnos de las prácticas que nos contaminan y de los entretenimientos que nos desvían de Dios. La santidad no puede surgir de nuestro esfuerzo humano, es el fruto de permanecer en Cristo. La santidad no tiene que ver con la lógica humana, sino con la revelación de Dios en nosotros mediante el Espíritu Santo que nos transforma. Jesús dijo en Juan 15:4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. No podemos esperar tener una vida santa si nuestra relación con Dios es superficial. Pasar tiempo con Dios en oración, en la palabra y en comunión con el Espíritu Santo es el único camino. Nuestra santidad no solo es para nosotros, sino para el mundo. Jesús dijo en Mateo 5:16, así alumbre tu luz delante de los hombres. No vivimos en santidad para que otros nos admiren, sino para que otros conozcan a Cristo a través de nuestras vidas. Un cristiano que vive en santidad es un testimonio vivo de que el poder de Dios transforma, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Juan 3, del 20 al 22. Pablo compara la mundanalidad con la inmadurez espiritual en 1 Corintios 3, del 1 al 3. Así que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo se dirige a los creyentes de la iglesia de Corinto con respecto a su comportamiento mundano. Aunque eran creyentes, los llama hermanos, eran bebés espirituales que no podían entender las cosas profundas de Dios que Pablo deseaba compartir con ellos. Nunca habían avanzado más allá del aprendizaje de los fundamentos de la fe y aparentemente se conformaban con permanecer allí.
Esta falta de madurez les llevó a comportarse como si todavía formaran parte del mundo de los no salvos. Pablo los exhortó a que crecieran y maduraran en la fe para que dejaran de tener un comportamiento mundano. En resumen, la mundanalidad implica adoptar un sistema filosófico y de valores temporales contrarios a Dios, que moldea la vida en rebelión contra Él. Significa que en lugar de fundamentar nuestros valores y prioridades en la realidad de Dios y las verdades de su palabra, los obtenemos de un mundo opuesto a Dios y centrado en el momento presente en lugar de la eternidad. Hay muchas personas que quieren una relación con Dios, pero con un Dios que han domesticado. Quieren a Dios en sus circunstancias difíciles, pero que no gobierne sus vidas. Quieren un Salvador, pero no un Señor. Quieren un Cristo que se adapte a sus expectativas. Es decir, creamos una versión de Cristo porque nuestra mente engañosa crea una versión a nuestra conveniencia, porque no sabemos cuán glorioso es nuestro Cristo. Cuando tenemos esta revelación, sabemos que el Cristo real, el que murió en la cruz por nosotros, es mucho mejor, es excelente. Para evitar la mundanalidad debemos madurar en la fe, creciendo en Cristo en todo sentido, de modo que ya no seamos niños espirituales, arrastrados por las mentiras del mundo. Así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Efesios 4, del 14 al 15. Debemos llegar a conocer la diferencia entre la sabiduría de Dios y la insensatez de la sabiduría del mundo. Y eso solo se logra mediante el estudio cuidadoso y diligente de la palabra, buscando la sabiduría de Dios en oración. Santiago 1:5 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. La Escritura establece una clara distinción entre la amistad con Dios y la amistad con el mundo. Santiago 4:4 nos dice que la amistad del mundo es enemistad contra Dios o gente adúltera. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Aquellos que eligen la mundanalidad, eligen vivir en el campo del enemigo, porque todo lo que es del mundo está bajo el control de Satanás. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Primera de Juan 5:19. Satanás es el gobernante de este mundo y cuando elegimos el mundo nos alistamos en su perverso ejército y nos convertimos en enemigos de Dios. Después que Jesús llamó a Mateo, el recaudador de impuestos, y comía en la casa de Mateo con un número de sus amigos, los fariseos se quejaron: ¿por qué comen y beben con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Lucas 5, del 30 al 32. Seguramente esto es lo que Dios quiere que hagamos mientras brillamos como luces en el mundo. La Biblia es una brújula que nos mantiene avanzando en la dirección correcta. Necesitamos estar llenos de la verdad de Dios, leyendo, creyendo, meditando y poniendo en práctica las Sagradas Escrituras. Esta nos dice: orad sin cesar. Si nuestras mentes están enfocadas en Él, las doctrinas impías no podrán echar raíces. La palabra de Dios es nuestra guía. Seguiremos enfrentando dificultades mientras vivamos en este mundo imperfecto, pero la verdad de Dios traerá confianza y valentía, y su Espíritu nos fortalecerá, permitiéndonos vivir en victoria. El estudio de la Biblia es nuestra mejor defensa contra esta contaminación. La santidad, impulsada por la gracia de Dios, nos permite disfrutar del amor puro de Dios. Se une a la esencia de quien es el Santo, Santo, Santo. La santidad de Dios es sobrecogedora, liberadora y redentora. Nos trae un profundo gozo y nos hace más plenamente humanos. Nos hace semejantes a Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se entregó a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, del 11 al 14. Gloria a Dios.